Imaginen esto, dos pueblos se encuentran por primera vez. Uno ve al otro como bárbaro o salvaje, el otro los ve como dioses o monstruos. No se entienden, no hablan el mismo idioma, ni siquiera creen en las mismas cosas. Sin embargo, ese momento cambia la historia para siempre. Esto es un choque cultural y ha ocurrido miles de veces en la historia humana. A veces con violencia, a veces con curiosidad, pero siempre con consecuencias. ¿Qué es un choque cultural? Un choque cultural ocurre cuando dos culturas muy diferentes entran en contacto directo. No siempre se trata de conflicto, pero sí de una gran diferencia entre costumbres, valores, formas de vida, incluso formas de pensar. Cosas tan simples como personas que no entienden por qué se debe quitar uno los zapatos al entrar a una casa en Asia, o que ven raro comer insectos cuando para otros es algo muy normal, o que se asombran cuando en un país se evita el contacto físico y en otro se abrazan todo el tiempo. Pero cuando estos encuentros se dan entre imperios, entre civilizaciones enteras, las consecuencias son enormes. El gran choque, la conquista de América. Uno de los choques culturales más impactantes fue la llegada de los europeos a América en el siglo XVI. En 1519 Hernán Cortés llegó a las costas de Veracruz con un puñado de soldados, caballos y armas que parecían salidas de otro mundo. Los mexicas, liderados por Moctezuma II, vieron con asombro y temor a estos extranjeros. Algunos relatos indican que los mexicas pensaban que Cortés podría ser Quetzalcóatl, una deidad antigua que según la tradición había prometido regresar del este. Esto provocó confusión, duda y en parte facilitó la entrada de los españoles a Tenochtitlan. Pero el encuentro no fue solo espiritual, fue también bélico, político y económico. En solo 2 años el imperio mexica cayó, se destruyeron templos, en los inicios se prohibieron idiomas indígenas, se impulsó el cristianismo y se introdujo el castellano, pero también surgió una nueva realidad, el mestizaje. Hoy millones de mexicanos tenemos sangre indígena y europea. Nuestros apellidos, nuestras fiestas, nuestra comida son el resultado de ese choque cultural. Casi todo lo que nos identifica como mexicanos surgió en el periodo virreinal, así que aquello de lo que estamos orgullosos fue creado como consecuencia de nuestra mezcla indígena y española. Los vikingos en América. Pero ojo, Cristóbal Colón no fue el primer europeo en llegar a América. Unos 500 años antes, alrededor del año 1000, los vikingos, liderados por Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, llegaron a las costas de lo que hoy es Canadá, en un lugar llamado Vinland. Ahí tuvieron contacto con los pueblos originarios, posiblemente los Beothuk, pero no hubo diálogo, no hubo alianza, hubo tensión, enfrentamientos y miedo. Después de pocos años, los vikingos abandonaron el lugar. Un choque breve que no cambió la historia en su momento, pero que nos muestra cómo las culturas, al no entenderse, muchas veces eligen retirarse antes que transformar. Por cierto que este capítulo de la historia se los cuento a detalle en otro video. Les dejaré la liga aquí y en la caja de la descripción para que lo vayan a ver. La ruta de la seda. Pero no todos los encuentros culturales fueron mediante la guerra. Durante siglos la ruta de la seda conectó China, India, Persia, Arabia, África y Europa. Por esta red comercial no solo se movían seda, especias o piedras preciosas, sino también ideas. La pólvora y el papel llegaron de China. Los números que usamos hoy nos llegaron gracias a los árabes, que los aprendieron de la India. La medicina griega fue traducida y mejorada por sabios musulmanes. Este fue un choque cultural pacífico, donde se compartió, se aprendió y se mezcló.
mezcló y eso permitió enormes avances científicos y culturales. Imaginen el mundo sin papel ni números arábigos. La invasión mongola y su legado. Hablemos nuevamente de ejércitos. ¿Han oído hablar de Gengis Khan? En el siglo XIII, los mongoles construyeron el imperio más grande de la historia, y no precisamente invitando a todos a tomar su fe. Su expansión fue como un huracán cultural. Cuando llegaban a una ciudad, no solo conquistaban, sino que tomaban lo mejor de cada cultura. Ingenieros chinos, astrónomos persas, artesanos europeos. Este choque forzado creó algo increíble, un imperio donde las ideas fluían como nunca. Los mongoles conectaron el mundo de una manera que ni la ruta de la seda había logrado. Pero claro, a un costo enorme. Ciudades destruidas, millones de vidas perdidas. Sin embargo, de ese caos nació un legado. Por ejemplo, la pólvora, como ya lo dijimos, llegó a Europa gracias a estas conquistas. Y eso cambió la guerra para siempre. ¿Ven cómo un choque cultural puede ser un desastre y un motor de cambio al mismo tiempo? Japón y Occidente. Durante más de 200 años, Japón vivió en aislamiento total del resto del mundo, bajo el shogunato Tokugawa. Nada de comercio exterior, nada de otras religiones, cero contacto. Hasta que en 1853 llegó el comodoro estadounidense Matthew Perry. Sí, se llamaba igual que el fallecido actor de Friends, con sus barcos de vapor, y exigió abrir puertos. Japón no tuvo opción. En lugar de resistirse, los japoneses observaron, aprendieron y dijeron: está bien, vamos a modernizarnos. Y lo hicieron en tiempo récord. Crearon un sistema educativo moderno, adoptaron tecnología occidental, crearon un ejército poderoso y en 50 años ya eran una potencia. Un ejemplo de cómo un choque cultural puede ser usado como trampolín en lugar de muro. El choque digital. Hoy estamos viviendo el choque cultural más grande de todos, el digital. Internet ha conectado a miles de millones de personas. Ahora puedes aprender una receta tailandesa desde tu cocina en Oaxaca o debatir con alguien de Nigeria en tiempo real. No necesitamos espadas ni barcos para un choque cultural. La tecnología de la información, especialmente Internet, ha puesto al mundo entero en nuestra pantalla. ¿Recuerdan cuando TikTok explotó? De repente, un baile creado en una aldea africana se vuelve viral en Tokio, Nueva York y Bogotá. Eso es un choque cultural en tiempo real. Pero no todo es diversión y memes. La globalización ha traído roces. Por ejemplo, las redes sociales han enfrentado a culturas con valores muy distintos. Lo que es normal en un país puede ser ofensivo en otro, y esas tensiones se ven todos los días en los comentarios de YouTube o X. Además, la tecnología ha cambiado la forma como nos vemos a nosotros mismos. ¿Quién no ha sentido la presión de compararse con una vida perfecta en Instagram? Este choque cultural digital está redefiniendo nuestra identidad, nuestra política y hasta nuestra felicidad. ¿Dónde termina la libertad de expresión y empieza el respeto? ¿Qué es la apropiación cultural y qué es admiración? Las redes nos han permitido conocer culturas, pero también han aplicado prejuicios, odio y desinformación. Además, la velocidad con la que todo cambia hace que el choque sea constante. Los choques culturales son inevitables porque la humanidad está hecha de diversidad, y aunque a veces el encuentro duele, también puede sanar, enseñar y transformar. Cada lengua que aprendemos, cada costumbre que respetamos, cada historia que escuchamos nos hace más humanos. ¿Pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.